Torres. Tengo encargado la clase de lesiones traumáticas de rodilla. Realmente es una continuación muy cercana de la clase anterior que han tenido. Todo se basa en la anatomía de la rodilla. Tengan en cuenta fémur, rótula, tibia, peroné, las estructuras cartilaginosas, los meniscos y los ligamentos, tanto los cruzados como los colaterales, que son los que le dan estabilidad a la rodilla. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Básicamente fracturas, luxaciones, esguinces, roturas ligamentarias y roturas meniscales. Algo de lo que se ha hablado hace unos minutos, fracturas de fémur distal, implican el 6% de todas las fracturas de fémur. En los pacientes jóvenes, como ya se dijo hace un rato, están relacionadas a traumas de alta energía. En los pacientes mayores, a osteoporosis y traumas de baja energía. El 50% de las fracturas de fémur distal son intraarticulares. Se da en 1/3 de los pacientes politraumatizados y 1/5 de los pacientes que tienen fracturas aisladas. Entonces, tenemos fracturas de fémur distal que no implican la articulación, fracturas supracondilias transversas, pero también tenemos supra-intercondilias, como estas, en P o en Y. Estas todavía tienen cierta estabilidad. Esto ya no hay comunicación entre los fragmentos principales. Esta es una fractura multifragmentaria, y una fractura poco frecuente del fémur distal es fractura propiamente del cóndilo. Es la fractura de Hoffa. Tengamos en cuenta que la rodilla no es una línea recta, tiene ángulos, tiene un valgo. Eso quiere decir que la rodilla está un poquito metida. Es lo normal, no es el mismo. Recordemos que la cadera tiene una angulación de más o menos 130 a 135 grados, y esto hace que la rodilla tenga una angulación entre 5 a 9 grados. Y algo de lo que ya mencionó hace unos minutos el doctor, tenemos que el fémur, ¿qué número de hueso es? Según la clasificación AO. 3. Es el 3, y el fémur distal implica 3, 3, 3. A si es extraarticular, B si es articular parcial y C si es articular completa. En la A1 es articular, extraarticular de un solo trazo, A2 un segundo fragmento, y ya en la A3 no hay comunicación entre los fragmentos principales. Igual en la articular parcial, B1 todavía hay comunicación, como les digo, en B2 también, y en B3 es la fractura de Hoffa que les mencioné. Pero ya en las fracturas articulares, pueden ser de un solo trazo, esta ya hay conminución, pero todavía hay comunicación, y en la C3 ya no hay comunicación entre los fragmentos, e incluso es polifragmentaria a nivel articular. Algo que creo que les mencionó el doctor hace un rato, las fracturas articulares tienen que ser reducidas al 100%. Si una fractura articular yo no la reduzco adecuadamente, esto de acá me va a producir un desgaste, un compromiso articular, un desgaste del cartílago, una artrosis precoz. Se convierte en una rodilla dolorosa. ¿Qué alternativas de tratamiento tenemos? Hace unos minutos el doctor estaba mencionando una fractura de fémur más o menos distal. Una alternativa es la colocación de clavos. La colocación de clavos anterógrada implica la colocación de un clavo que entra por el trocánter hacia la rodilla. Pero también se puede colocar por vía anterógrada desde la articulación hacia arriba. Tiene indicaciones precisas. ¿Cuándo se coloca un clavo por vía retrógrada?
cuando, por ejemplo, el paciente tiene una prótesis de cadera o tiene otra lesión más proximal. O si yo debería colocarle un clavo, pero el paciente es obeso, es muy obeso, mórbido, y por lo tanto la colocación del clavo técnicamente me resulta muy difícil. Esas son indicaciones precisas de la utilización de clavos intramedulares por vía retrógrada. Pero también si el paciente tiene lo que se llama una fractura, una rodilla flotante. ¿Qué implica una rodilla flotante? Si tengo una fractura de fémur y una fractura de tibia. Aquí les estoy poniendo el caso de una fractura periprotésica, que es frecuente, una prótesis de rodilla. Como ven, en las prótesis se reemplazan propiamente las superficies articulares. En este caso ha habido una fractura y se está solucionando con un clavo intramedular por vía retrógrada. ¿Cuáles son los problemas? Que si no hemos identificado una fractura que quizás estaba presente, pero no veíamos la fractura, al momento de querer colocar un clavo, voy a hacer que estalle. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con estas fracturas. ¿Se pueden colocar placas? Sí, y un poco de historia. Por ejemplo, esta es una placa cuyos tornillos son los tornillos convencionales. Y acá también se le colocan muchos tornillos. Pero ¿qué pasa? Colapsa, porque no da estabilidad angular. Apenas hay apoyo, todo va a colapsar. Por ahí alguien dijo, bueno, si el problema es que tengo que darle estabilidad también por el lado medial, entonces abro todo el fémur, por el costado, por adelante, por la parte medial, y le coloco una placa más. Estoy confundiendo un poco la carpintería con traumatología, porque se está desvitalizando el hueso y eso no va a consolidar. Entonces se empieza a ver la necesidad de tener estabilidad angular. El doctor hace unos minutos mencionó el DCS, que es un sistema que tiene un tornillo a 95 grados. Eso se puede colocar acá arriba en la cadera. En esta clase tenemos que ubicarlo también abajo, a nivel condilar. Entonces, si yo coloco una placa angulada, o sea, me está dando estabilidad angular, además la fijo con tornillo, esto al momento de apoyar, las fuerzas van a mantener la posición del fragmento condilar. Por lo tanto, va a ser mucho más estable. Pero no todo es bello, es técnicamente difícil. Si yo corto esta lámina y hago un corte acá, voy a tener que tiene esta forma. Por lo tanto, al momento que yo ingreso en el hueso, si tengo el hueso acá y yo entro un poquito hacia adelante o hacia atrás y tengo una placa larga, ¿qué va a pasar con la placa? Va a quedar por delante o por detrás del hueso. Cuanto más larga sea, me puedo desviar más. Entonces técnicamente es muy demandante. Ya se tiende poco a usar estas placas y se cambia por otro sistema en que ingresa primero un tornillo que permite rotar un poco el tornillo para que la placa tubo ingrese en la posición del tornillo y ya no me quede ni por delante ni por detrás del hueso. Y este es el DCS que les habló el doctor Castillo. Es un implante de ángulo fijo, también permite estabilidad angular y es más fácil de utilizar, técnicamente no es tan demandante. Pero también evoluciona un poco el tratamiento y se colocan placas, pero ya hay unión entre el tornillo y la placa. Esto además que da estabilidad, cada tornillo da estabilidad angular, pero va mucho mejor con los pacientes que tienen hueso osteoporótico,
pero hay que usar bien la técnica. Si uno pone esta placa sin haber hecho una buena reducción, posiblemente la placa se termine fatigando y se rompa. Entonces, a veces, por ejemplo, en este caso, puedo colocar un tornillo convencional acá para que se junte la placa al hueso y otro acá, y una vez que le doy cierta reducción adecuada, completo con tornillos que le den estabilidad angular. A lo que voy es que el implante más nuevo no necesariamente es la solución a los problemas, ni el implante más nuevo va a solucionar los defectos de técnica que pueda tener el cirujano. Los objetivos, si es articulación, reducción anatómica. Puede, en la diáfisis, por ejemplo, cuando no hay compromisos articulares, la alineación axial es lo que uno necesita, no necesita más. Y siempre es muy importante preservar la vascularidad. El objetivo de una fijación estable me va a permitir una movilización activa precoz. Disminuye la rigidez, disminuye la atrofia muscular. Y aquí, por ejemplo, tenemos una placa en fémur distal, ¿no? Donde solamente se está abriendo por un lado del fémur, no se está pelando todo el hueso. Pero miren, aquí he pelado, bueno, este no es mío, este cirujano ha pelado toda la cara lateral, la cara anterior, la cara medial, como ven incluso acá le ha puesto un tornillo, y ha colocado ¿qué sistema? Justo el DCS, perdón, esto es una placa angulada, un poquito más bien, pero le ha dado una pelada al hueso, por decirlo, que es todo bien difícil que vaya a consolidar. Complicaciones, desalineación, pérdida de la reducción, puede haber varo, no unión, rigidez de la rodilla. Tengamos en cuenta, si tengo una fractura de fémur distal, puede ser por trauma directo, ya sea lateral, puede ser un accidente de tránsito, un impacto contra el tablero, aunque ahí puede haber fractura también de rótula o de cadera. Y en la rodilla, la otra lesión importante, hablando de fracturas, es la fractura del platillo tibial. Los mecanismos de fractura del platillo tibial puede ser un varo o valgo forzado. Por ejemplo, un atropello donde viene un trauma por lateral. Puede fracturar un platillo. Compresión axial. Si un paciente salta de un tercer piso, por ejemplo, y cae parado, ¿qué fracturas puede tener? Las tres más probables, por compresión. ¿Qué fracturas? ¿Qué segmentos? ¿Qué lugares se va a fracturar? Se puede fracturar con más facilidad cadera. ¿Qué más? No. Cuerpos vertebrales. ¿Y qué más? ¿Dónde hay mucho hueso esponjoso? Ya hablamos cuerpos vertebrales, cadera. ¿Qué más? Bueno, queda poco tiempo. Calcáneo. El segundo grupo, sobre todo si son pacientes osteoporóticos, pueden tener fractura de platillos tibiales. No hace mucho tuve una paciente que había estado en un ascensor y el ascensor tuvo accidente, se rompe, ¿de acuerdo? Cae. Eran solo 2 pisos, pero era una paciente que tenía, era R, tenía prótesis de ambas rodillas, tuvo fractura periprotésica de ambas y fracturas de calcáneos. Bueno. Siempre en buen hueso joven, traumas de alta energía, pacientes ancianos, trauma de baja energía. Clasificación, tibia 4, proximal 1, igual a extraarticulares, avulsión,
La A1, donde hay una pequeña avulsión nada más. A2, cuando hay un trazo metafisiario simple, esta es la metáfisis, y acá cuando es un trazo metafisiario complejo. Las articulares parciales, que ahora vamos a mencionar la clasificación de Chasker, una separación pura, articular, un hundimiento o una combinación de ambas. Y ya las articulares completas, cuando hay compromiso articular y metafisiario, multifragmentario y multifragmentario articular. Y la clasificación de Chasker, que es muy utilizada, la tipo 1, donde hay separación pura. La tipo 2, hay separación y hundimiento. La tipo 3 es hundimiento puro. Tengamos en cuenta que en este tipo de fracturas tengo que restaurar el nivel articular. Entonces no solamente es colocar una placa, tengo que levantar este fragmento, colocar injerto y recién darle estabilidad. Si lo dejamos solamente ahí, definitivamente va a haber artrosis. Cada vez los carros corren más, hay más accidentes de tránsito, muchos, sobre todo jóvenes. Es aquí que estamos encontrando más fracturas en pacientes jóvenes. Característicamente, cuando es trauma de alta energía, hay extensa lesión de tejidos blandos, hay lesiones abiertas, puede haber síndrome compartimental, puede haber lesiones, cuando hay lesiones de rodilla, de ya sea el ciático popliteo externo o el nervio tibial, y lesión de la arteria poplitea. Por ejemplo, un paciente que está sin cinturón, tiene un choque directo, va a tener, con el timón, puede tener fracturas costales, puede tener un trauma abdominal cerrado. Si hay un trauma abdominal cerrado, ¿qué daños puede haber? Vaso, ¿qué más? Hígado, es lo más frecuente en todas las estadísticas en el mundo. Además, puede haber fractura de rótula, fractura de fémur distal, fractura de cadera, luxación de cadera o lux. También puede acompañarse de fractura de acetábulo. El cinturón debe ir apoyado en el ilíaco, no debe ir en la barriga, debe ir apoyado en la clavícula, no debe ir sobre el cuello. Un choque, un impacto de alta energía y tienes el cinturón arriba, te corta, muere. Traumatismo de baja energía, generalmente no se ve mayor compromiso de partes blandas, lesiones cerradas, hay menos posibilidad de que haya síndrome compartimental,